certificaciones So, UNESCO. UNESCO's approach to education La emergencies is perspectiva de la built around UNESCO six main para areas of educación action. en circunstancias de That emergencia tiene protecting the 6 right to ejes education during principales: crisis. We use proteger la EU educación embargo durante la risk crisis. assessment, También addressing overlapping utilizamos una crises such as perspectiva de conflict, climate riesgo change, para climate event, dirigirlo, and por ejemplo, displacement. las And the situaciones de work conflicto, spans cambio all phases climático, of el crisis, before, desplazamiento y during, el and trabajo. after, Va with a a strong diferentes focus on fases long-term y system durante la resilience. crisis, durante y As después de reflected in the estas Common Ground situaciones, por chart, ejemplo, a largo we plazo, monitor and assess para the fortalecer education los sistemas de system in resiliencia. emergency context Tenemos to también la understand the Carta de needs. Camembert We provide the para evaluar el continuity of sistema learning and educativo en safe emergencias. and Para poder entender inclusive las necesidades, environment for proveemos all la levels of continuidad del education. aprendizaje en un We also ambiente support seguro e skills inclusivo a todos development los for niveles youth educativos. to strengthen Apoyamos their las resilience habilidades, and el desarrollo sustainable para las juventudes livelihoods, y para fortalecer livelihoods. la We resiliencia also provide y teacher la trainings vivienda who sustentable. También are either proveemos the capacitación teacher a los trainings docentes teachers who que are at the front line with son sponsors el primer supporting both frente y learning los and primeros well-being. respondientes para In other apoyar tanto el contexts, we aprendizaje support como el bienestar en otros rehabilitations contextos. and the También reconstructions of tenemos education infrastructures. una And finally, we rehabilitación y provide education reconstrucción de systems and the infraestructuras de needs. educación, y finalmente So they proveemos the sistemas de systems are educación que prepared and fortalecen resilient a to estos use the future sistemas shocks. y los Um, preparamos para que sean Now let's move to resilientes a situaciones de quickly the emergencias case futuras. studies. Ahora So vamos a to los start estudios de with, caso. in Para Ukraine, poder comenzar, por ejemplo, in en la country, situación UNESCO de has Ucrania, focused on both tenemos immediate que response and also long-term recovery to respondiente ensure the inmediato continuity of para una learning. recuperación a Over largo plazo, para 16,000 asegurar la Chromebooks were continuidad del distributed to aprendizaje. teachers and the Hemos students. distribuido, Teacher por support has ejemplo, been muchísimos critical. More Chromebooks, than por su nombre en 50,000 inglés, para teachers apoyar have también been a los trained in docentes, a mental más de health and 50,000 docentes que se les ha psychosocial capacitado support, and a en large el community of apoyo practice has been psicológico y de salud established. mental, y también UNESCO a la comunidad de práctica se ha has also supported establecido the well-being por of parte de over UNESCO, y por parte de UNESCO 160,000 se ha dado el children and apoyo adolescents. a On más de the 30,000 jóvenes y infrastructure, adolescentes. around En 50 este education sentido de la facilities have been infraestructura, rehabilitated, including 50,000 schools and instalaciones se han early rehabilitado, childhood incluyendo care escuelas centers. y Looking centros de ahead, cuidado para experts los and niños. También authorities are siempre estamos focused on buscando strengthening national fortalecer los system for mental esfuerzos, health support, concentrándonos en los sistemas improving nacionales, en su inclusion fortalecimiento, en el for vulnerable apoyo a children, la salud, including those em, with en- disabilities, and also mejorando la enhancing inclusión a los diagnostic niños and support vulnerables, a los services for children affected by discapacitados y a trauma. los que se les da y hacemos todo un And diagnóstico de apoyo another a los example servicios is the para los niños Gaza. afectados por este trauma. In Gaza, Otro UNESCO's ejemplo work también has es en led Gaza. to En Gaza, serious el trabajo de disruptions la to education UNESCO systems. pues One enfrenta key disrupciones area muy is serias a los monetary sistemas damage, educativos. especially Una in higher clave, un education. elemento clave To support sería, por learners, ejemplo, el UNESCO daño a has la delivered educación mental health and superior. Para psychological apoyar, support la to UNESCO children ha and entregado y ha caregivers, dado and apoyo provided de to salud y psicológico a schools niños, a los to the cuidadores, y foundation of MHSPSS as well. también ha dado A major initiative elementos is in de Gaza Virtual implementación a la Campus, salud. También una mayor designed to help iniciativa es el students campus continue their virtual de university Gaza, studies diseñado para que remotely. los estudiantes So continúen far, sus estudios universitarios de forma 220,000 remota. students have been Hasta reached, hoy with hemos plan to podido expand ayudar further. a una gran cantidad de estudiantes y UNESCO nos is estamos also expandiendo. UNESCO supporting también early grade está learning, apoyando reaching 13,000 a students, el including teachers in social aprendizaje and emotional a más de learnings, 30,000 expanding access to safe docentes en and capacitación, inclusive aprendizajes environments, emocionales, especially in sociales, technical and incluyendo vocational ambientes education. de Overall, the aprendizaje goal is not ambiental, just a especialmente en la recovery, but parte also to vocacional y build back técnica. better, El propósito no es stronger la system recuperación, and sino que enhance the se coordination puedan mechanism mejorar los sistemas, with the fortalecerlos national education con una actors. coordinación nacional entre los actores A educativos. flagship initiative on UNESCO Qualifications Task Nuestra Force, iniciativa bandera which es is el a pasaporte de recognition tool that cualificaciones de la supports the UNESCO, recognition of que es un superior learnings reconocimiento que for apoya el displaced reconocimiento populations, al and aprendizaje including superior y a refugees. los So desplazamientos de since its poblaciones, pilot phase in incluyendo 2019, it refugiados. has Así been que desde que expanded se across multiple countries and implementó este regions. programa piloto en The initiative 2019, se ha helps expandido small a través de displaced muchos países y de populations, regiones including refugees, para as mentioned, apoyar to las have their iniciativas de los qualifications and desplazados, prior incluyendo learning refugiados, recognized como ya se on mencionó. liquid Esta documentation, and cualificación also to es el facilitate their aprendizaje que access se to ha education and reconocido employment como opportunities. documento. También Looking facilita el ahead hecho de to que tengan acceso a la 2026, educación, a priorities oportunidades de include to empleo, address siempre access buscando issues through para, por ejemplo, en systematic 2026, approaches, prioridades que strengthen incluyen collaborations with higher education las perspectivas institutions, sistemáticas for para instance, fortalecer collaboration between colaboraciones en Global University instituciones de Academy, educación superior, provide education en recognition la systems parte in advance académica through mundial, comprehensive proveer capacity
conocimiento de educación a través del fortalecimiento de las capacidades completas en programas que estamos colaborando con UIL, por sus siglas en inglés, para proveer una capacitación teórica, práctica y casos de estudio de mitigación. También apoyamos al escalamiento de reconocimiento para regular las provisiones de profesionales de la enseñanza y también poder responder a las situaciones que enfrentan los docentes. También esperamos mejorar y empoderar a través de esta unidad las calificaciones de la red de exalumnos que tengan este pasaporte UNESCO. Entonces, lo que buscamos es concentrarnos en la continuidad, en la protección, en la resiliencia y en el apoyo a los docentes, a los aprendices y asegurarnos que los sistemas educativos nos recuerden que estamos en una frente de crisis. Thank you very much, Ms. Chang, for outlining UNESCO's work and setting the framework for today's discussion. So we'll now move to a broad analytical perspective on cities in emergency contexts. Ahora nos vamos a una perspectiva más analítica en este contexto y voy a presentar al Dr. Joe Kelsey, que va a compartir su trabajo. Adelante, Joe, por favor, no más de 8 minutos. Sí, muchísimas gracias. Gracias por invitarme y gracias por tener esta reunión tan importante. Me da mucho gusto poder ser el eco de todo lo que hemos estado comentando. Mi base es Beirut, entonces para mí este es un ambiente también de aprendizaje, de trabajo y todas las cosas que están sucediendo en este alrededor, en esta área, en esta ciudad. Es un recordatorio del nivel de las ciudades que debemos enfrentar, por ejemplo, retos importantes en situaciones de emergencias. Así que nos vamos a la siguiente diapositiva. Entonces, quiero comenzar, por ejemplo, con estos retos clave o nucleares que enfrentamos ahora. Creo que lo que hemos visto evidentemente son los retos en este contexto de crisis. Es, por ejemplo, la situación de los desplazamientos. Cuando pensamos en estos contextos de desplazamiento, tanto en las ciudades como en los límites municipales y dentro de las ciudades, entonces aquí es donde vemos cómo se afecta la vida de las personas referente al trabajo, a las oportunidades. Vemos, por ejemplo, cómo hay muchos retos en referente al desplazamiento dentro y hacia las ciudades. Las autoridades municipales son los primeros respondientes en estos casos y durante los años hemos hablado de políticas, hemos hablado acerca de fortalecimientos de plataformas a nivel mundial, pero en realidad lo que estamos hablando a nivel nuclear es como a nivel de las municipalidades, es cómo responden y cómo se traducen las estrategias y las políticas a respuestas locales en las que las personas verdaderamente puedan activar y entender cuál es la necesidad, cómo deben de compartir esas lecciones y oportunidades. Algo más también que quiero tocar, por ejemplo, es el hecho que las ciudades son ecosistemas de aprendizajes, así que no es nada más una escuela formal, un sistema formal, sino que es el aprendizaje como tenemos institutos a mayor de educación superior, donde las personas pueden tener esta transición entre niveles educativos. Y también la necesidad de pensar, por ejemplo, en espacios como museos, bibliotecas, el apoyo al aprendizaje, así como a otro tipo de oportunidades de aprendizajes, por ejemplo, la capacitación de pasantías, oportunidades de pasantías para poder integrar a las personas al trabajo y desde luego la necesidad de pensar en retos vinculados a poder extender estos servicios. Por ejemplo, la situación con el Internet, cuando a veces no funciona bien y cómo las personas pueden tener acceso a este tipo de servicios. Y creo que algo más también es que las ciudades son lugares de oportunidades, es decir, son lugares con a veces también que tienen una gran inequidad, entonces debemos de responder y pensar también en formas de equidad según las necesidades que se presenten. La siguiente diapositiva, por favor. Entonces, quisiera hablar un poco acerca de la importancia de las perspectivas del aprendizaje para toda la vida y los desplazamientos. Creo que este es un tema muy particular de referencia cuando lo pensamos. Creo que el aprendizaje para toda la vida es la parte
la piedra angular de la respuesta a la resiliencia. Y cuando pensamos en resiliencia, es no nada más pensar a nivel de las personas, a nivel individual, sino que también debemos de ver las habilidades, las competencias que nos ayudan a tratar situaciones muy difíciles. Y también debemos considerar a la comunidad, los tipos de relaciones en las que podemos mostrar este apoyo y también en las que podemos tener acceso al servicio. También debemos pensar en los niveles de sistema y cómo nos vinculamos los unos con los otros, cómo podemos llenar estas brechas complementarias, cómo este aprendizaje es importante, está realmente nos está haciendo ver más allá y de una forma más completa cómo pensamos y cómo concebimos estos sistemas, tanto en la parte del el aprendizaje para la educación y también cómo pensamos cómo esta educación puede permitir que otros tengan acceso en situaciones de emergencia. Por ejemplo, los retos que tenemos en Beirut es que hay muchas escuelas, por ejemplo, para los desplazados. Hay otras plataformas en las que podemos dar aprendizaje continuo, pero necesitamos pensar y ver cómo funciona, qué no funciona de forma sistemática en su totalidad. Y vemos ejemplos de institutos de educación superior en los que también podemos dar, por ejemplo, el apoyo médico, a visitar a los desplazados, ver cómo están en sus instalaciones, en sus escuelas, y cómo las escuelas también funcionan como refugios. Entonces, cuando pensamos en el papel particular de los gobiernos y municipalidades, creo que hay muchas formas en las que podemos pensar cómo podemos tener políticas mundiales y nacionales. Tenemos que mantener y expandir el acceso a la educación. Mantener es muy difícil cuando no sabemos qué es lo que va a suceder. Y cuando expandemos es porque hay muchas personas que llegan a estas áreas municipales en momentos de crisis. La coordinación es al nivel de las ciudades que con frecuencia tiene mayor sentido y hace mayor sentido a las necesidades para alinear los servicios, para identificar las brechas de las que ya estamos hablando y qué es lo que vamos a dar de acuerdo con las necesidades a un nivel local. Y también necesitamos proveer servicios distintos para facilitar el apoyo a los aprendices, reconocer lo que estamos escuchando, reconocer cómo estos aprendizajes podemos hacerlo accesible, eh, y cómo podemos diseñar una burocracia para asegurarnos que las personas tengan acceso a las necesidades, para poder satisfacer sus necesidades mínimas. La perspectiva del aprendizaje para toda la vida puede ser holístico. Además de pensar de forma sistémica, debemos de también pensar de una forma en resultados totales y cómo proveemos educación en formas que sí apoyan la aprendizaje académica, pero también promover otras cosas que son muy importantes en momentos de crisis. Como ya mencioné, las inequidades con frecuencia exacerban estos momentos, así que pensamos en promover la inclusión social, las actividades para atraer en conjunto a las comunidades desplazados, en comunidades que van a ser las anfitrionas. Debemos de pensar en el bienestar psicosocial, asegurarnos de cómo podemos tener servicios de médicos, cómo vamos a tener una estructura, espacios seguros que podemos proveer en estos contextos. Así que también debemos de pensar en la resiliencia, cómo vamos a tener aprendizaje no solo para proveer un aprendizaje continuo, sino también que sea reflexión dentro de este sistema en las intervenciones, cómo podemos crear también sistemas y cómo podemos aprender. Infortunadamente, en las situaciones de crisis, lo que sucede no es nada más una vez, sino puede ser varias veces. Entonces, debemos estar conscientes de cómo estamos viendo los aprendizajes a través de las crisis previas. Entonces, vamos a escuchar ahora algunas experiencias que hemos tenido en todo el mundo. No quiero tomar mucho tiempo de las siguientes presentaciones, solamente quiero señalar un par de cosas que quiero enfatizar y que no quiero pasar por alto. Entonces, hay muchos trabajos de iniciativas de voluntariado muy interesantes que se activan en ciudades para atraer, por ejemplo, a los estudiantes a sectores de educación superior para apoyar
apoyar a los niños en las tutorías, en mentorías y poder crear estas vinculaciones importantes para poder apoyar y fomentar la resiliencia. Cuando pensamos en los ejemplos más a un nivel de estrategia y de política, entonces hemos hecho mucho trabajo en relación a Palestina y un trabajo muy interesante, por ejemplo, en Ramallah durante esta resiliencia. Entonces creo que es muy interesante y es una perspectiva a largo plazo y también hay que dedicar recursos, tanto el tiempo cuando pensamos en la planeación, pero también en los recursos materiales y los recursos humanos que se implican para poder incrustar esta perspectiva en el sistema. He visto un gran trabajo en Irak, en Kurdistán, con políticas de integración a la educación para poder pensar en la capacitación a los docentes para recibir estudiantes desplazados en las áreas de clase y también ayudar a los estudiantes desplazados a identificar oportunidades de educación superior. Y en otro contexto también en el que me parece muy interesante es Colombia. Han sido uno de los que han tenido una gran responsabilidad a nivel municipal. Tenemos ejemplo de Bogotá y Medellín en los que han incrustado no solamente la intervención de la educación, sino también la perspectiva del aprendizaje para toda la vida en una transformación, en proyectos de transformación urbana. Voy a parar ahí porque sé que vamos a ver ahora unos grandes ejemplos en todo el mundo, así que muchísimas gracias por invitarme y Thank you very much, gracias. Kirsty. Thank you for Muchísimas providing us with an gracias. analytical lens Bueno, through pues which we vamos can a ir view this ahora topic, a as well nuestros as highlighting ejemplos both the scale of the analíticos challenge de estos and the sentidos critical role of en cities. los que As vamos a well as ver a el few papel de los promising críticos de practices. las ciudades So we'll now turn to the city en estas level, prácticas. where these Entonces, challenges nos are being vamos addressed al in a nivel de real ciudad, estos retos context, en often extremely contextos difficult reales, conditions. en And we'll start condiciones with the extremadamente city of difíciles. Y vamos a Kharkiv comenzar in con la Ukraine, ciudad a de city that Kharkiv en continues to Ucrania. operate under the Es conditions una of ciudad que continúa war. operando en Despite condiciones de ongoing guerra system constante. disruption, the A city has worked to pesar maintain de access to education and estos riesgos, learning la for its disrupción population. ha And so trabajado I para would mantener el invite acceso a la the Learning educación y el City aprendizaje. representative from Así Kharkiv que voy a to share the city's invitar al experience. representante You de la have ciudad de 5 minutes for your Kharkiv presentation. a que Thank you. comparta su experiencia. Tiene 5 minutos para su Good presentación. Muchísimas afternoon, gracias. everybody. Muy buenas My tardes a name is todos. Oleg Tovkun. I Me llamo work for Mayor's Office Alex Tofkon y trabajo as a en la Deputy Director oficina of de the la Department alcaldía of como director International adjunto Cooperation. First of all, I el would like to Departamento de pass Director the Adjunto de Cooperación warmest Internacional. greetings Antes que from nada, Beirut City quiero of darle Lebanon las más and cordial bienvenida say a big a thank you nuestra ciudad for this provided opportunity y to muchísimas share gracias por valuable darme la information oportunidad de about compartir the información muy contemporary importante Kharkiv today. I would acerca like just de to lo que to hacemos. start out Quisiera with comenzar a modicum of information about the con city of Kharkiv. información acerca de la ciudad de Kharkiv. Uh, Kharkiv is one of the Ukrainian's most Kharkiv prominent es una de las cities, ciudades de founded Ucrania in más prominentes. 1654. Se fundó en el It año de became an 1654 y important cuatro commercial and y educational se center over hizo the un last centro century. educativo Kharkiv importante y has remained comercial en el último as siglo. Ukraine's Kharkiv student ha capital, es the sido center la of capital de los the estudiantes country's intellectual, artistic, y ha and sido scientific life, el covering centro de an la vida area científica, of artística e intelectual, approximately cubriendo un área de 350 aproximadamente square 350 kilometers. kilómetros Until cuadrados. 2022, Hasta Kharkiv was the 2022, second Kharkiv most populous city in Ukraine, with era almost la segunda ciudad más 1.4 poblada de million Ucrania con inhabitants and 1.4 accounting millones de for about habitantes y 6% of tenía el Ukraine's gross 6% domestic product. del Producto Interno Bruto del país de Ucrania. Above you can view Podemos the ver en vivid las imágenes pictures of unas imágenes the muy things fuertes that Kharkiv de lo has que suffered. que está sucediendo Since y de lo que ha sufrido 2024 nuestra ciudad de Kharkiv. February 24, 2022, Kharkiv Del has been one of the 2022 al most 2024, one Kharkiv of the first cities ha to come sido una de under las the primeras most ciudades Russian attack and que ha estado bajo remains los in constant ataques rusos danger up to this day. Almost every day, y que ha soldiers and estado bajo civilians riesgo are constante hasta el losing día de their hoy. Los lives. soldados y las personas The están price perdiendo sus of our vidas. resistance and resilience Ha is sido very, very high. Over the years of muy full-scale war, resistente y ha over demostrado mucho valor.
por esta guerra. Y desde el 2022 hemos perdido muchísimos edificios, incluyendo 400 sitios culturales, edificios residenciales, escuelas, instituciones culturales y afectando instalaciones de infraestructura crítica en la parte comercial y administrativa. Estas son otras imágenes que podemos ver, por ejemplo, de lo que ha sucedido, unas consecuencias muy duras que hemos tenido que enfrentar por la guerra. En respuesta a esta amenaza constante y, por ejemplo, de los ataques de drones y de varios bombardeos, se ha implementado un proyecto único en Kharkiv que implica la construcción en instalaciones del metro, del sistema de metro, instalaciones educativas para poder dar proceso en la base de las estaciones del metro, que funciona también como refugios. Esta solución ha hecho posible y ha permitido el regreso parcial a niños al aprendizaje en persona en condiciones de ley marcial, mientras aseguramos un gran nivel de seguridad para salvaguardar la vida de los niños. Estos espacios se han equipado con salones, luces, con todo el mobiliario, conexión a internet y todo el equipo técnico necesario. En el metro, las escuelas metro se han convertido en el primer ejemplo de adaptabilidad a sistemas de educación urbanos. En estas circunstancias tan difíciles, las personas se han podido adaptar con soluciones de innovación que han permitido que la comunidad pueda tener una continuidad y calidad en la educación en la vida real. En Kharkiv, con esta amenaza constante de misiles, el proyecto que se ha implementado para poder crear escuelas bien establecidas bajo tierra. Esta es otra forma en la que hemos adaptado las instalaciones educativas, especialmente espacios educativos diseñados bajo tierra que están equipados como estructuras de protección. Estas instalaciones combinadas con la función de un aprendizaje de ambiente moderno y de refugio. Tienen sistemas de ventilación, salones de clases, suministro autónomo de energía eléctrica, instalaciones sanitarias, internet y condiciones para que los niños y los docentes puedan estar a salvo y puedan tener un ambiente amigable y educativo. Esta escuela emplea psicólogos calificados cuyos niños y padres pueden pedir el apoyo profesional. Además, cada escuela tiene salones de clases especiales de enseñanza para niños con necesidades educativas especiales. Estos son las escuelas, los salones o las aulas recursos. La creación de estas escuelas bajo tierras ha sido una decisión valiente y estratégica para asegurar el aprendizaje en persona, a pesar de las situaciones tan infortunadas, demostrando la responsabilidad para involucrar a todos y que todos se puedan sentir seguros y asegurar la continuidad de la educación y sus procesos educativos. En 2024, Kotylarevsky Kharkiv, la Universidad Nacional de Artes, abrió la sede de la conservación de tradiciones de cultura y artes de UNESCO. Estas actividades demuestran la resiliencia y la continuidad del aprendizaje de la educación para toda la vida, aprobando el desarrollo de la cultura, la ciencia y de la cooperación académica internacional continúa aún ahora. En resumen, la experiencia tan dura y tan difícil que ha aprendido de Kharkiv nos demuestra que incluso para una ciudad que es la primera respondiente en situaciones de guerra, el aprendizaje continuo es posible en una planeación estratégica, tomando decisiones rápidas de manejo y con una perspectiva de innovación para poder atender a las necesidades de la gente cuyas actividades de la vida
diaria van a la par de su existencia. El establecimiento de las escuelas metro y escuelas bajo tierra es la adaptación de todo el proceso educativo a los retos contemporáneos, así como a las medidas de educación de implementación sistemáticas que son la clave a este aprendizaje para toda la vida. Nuestra experiencia prueba que la educación no solamente no se detiene en tiempos de crisis, sino que se transforma, se fortalece y se hace la base de la resiliencia comunitaria completa. Muchísimas gracias por su atención. Fue un gusto dar la presentación a very todos much to the ustedes. City of Kharkiv for this Muchísimas gracias a la ciudad de powerful Kharkiv. presentation. Creo que es una presentación The muy work you're doing poderosa y is muy truly importante. El impressive, trabajo que han hecho es particularly for trying to verdaderamente preserve children's impactante, education particularmente tratando de and conservar doing what you la can to educación de ensure los they don't niños y suffer too much from asegurarse something that que is no obviously sufran tanto not en at all este their fault. contexto tan difícil y So tan duro por la guerra. thank you for this. And now we'll turn to the city of Gracias. Ahora Hatay nos vamos a in la ciudad Turkey, de Hatay, en which was severely Turquía, affected Hello. by a different que se type of afectó muchísimo por emergency un tipo several de years ago, emergencia distinta affected hace by varios años, earthquakes, very severe por un earthquakes. sismo, And we'll hear from the city varios of sismos Hatay bastante in severos. terms of Vamos a how life escuchar de has la been ciudad de continued. Hatay acerca de cómo la vida ha continuado, cómo el aprendizaje para toda la vida ha continuado. Hello, I am Burcu Yıldız from the Hatay Metropolitan Hola, Municipality soy as la a officer. representante de Today I will share you process of the Hatay municipalidad de Hatay. Voy a compartir la civilizations, historia de sojourner Hatay en adaptation este region, and contexto civil the y la construction phenomenon adaptación de demonstrated in resiliencia 2003 earthquake. por Hatay is one la of the most devastación que affected sufrimos en province un sismo during en the February 2023 2003 y los earthquakes. problemas que The hemos tremors lasted enfrentado over a durante minute, estos causing sismos catastrophic destruction and loss of the y 10,000 cómo hemos lives, leading Guinness Record enfrentado la destrucción and the catastrófica fourth de catastrophic muchísimas de effects nuestra during parte de February 6, nuestras 2003 ciudades. presents Lo que us the one of the enfrentamos hace greatest un par de challenges of años the fue modern uno de los history. mayores retos de nuestra historia The greatest moderna. barriers in the minute earthquake, logistical isolation, Este the sismo fracturing of the nos mantuvo en airport un runway and the aislamiento landscape of logístico the y la landmass, fractura turning de the nuestras Hatay vías into a aéreas. virtual island. Así We que esto implement critical supply routes nos strategy transformó using a heavy Hatay machinery prácticamente en una for isla access en tierra, before puesto beginning que to teníamos que every desarrollar una segment estrategia and the de communication suministro de breakdown. maquinaria y With the tener el peak acceso a percent diversas of the base actividades station de failing, remoción our IT de teams comunicación from the government integrated the satellite internet y and the tuvimos que integrar VHF un broadband system into internet a hybrid satelital y network. sistemas de These radio networks FM maintained como the una red vital híbrida. flow of the Todas estas information redes between mantuvieron the el flujo vital de decision información makers and the entre los responsible for the legisladores second y los que device. toman las decisiones Both como water para infrastructure poder continuar con nuestras is the most actividades. La important to infraestructura us del because agua, por ejemplo, también there era is muy loss of importante para nosotros porque infrastructural hubo loss. mucha pérdida This de water network la affected infraestructura y de la red and the collaboration with de the suministro Ango de state agua, government. así We como installed the neighborhood-based con la water tanks colaboración de and the los mobile puntos treatment que units. se instalaron como These tanques de vessels agua, are non-strategic unidades de territorio critical móvil para non-reusable poder flow, llevar este elemento effectively tan prevent crítico outbreak epidemics. y poder evitar The una social situación de enfermedad transformation and the superior. technical capacity. La Resilience is transformación about social, la more than the educación. Esto infrastructure, fue and solo it's más que about the people. infraestructura, sino que se trata de las Education in personas. settlements La educación provided en estos hygiene, ambientes fire safety, and the pudimos emergency atender protocols to situaciones de residents via incendios, the protocolos de educational bus and emergencia the para la social población a markets and the través de container settlements and campamentos the hospital educativos y de mercados settlements. sociales, de Economic and the self-sufficiency be establecimientos que able to hicimos transfer our y local poder to the tener la specialized training and transferencia the de las cheaper necesidades flights and básicas advanced económicas a través construction de la for the business capacitación, del owners. intercambio digital y del avance a la Although construcción, Anglo states have the small siempre con una business market, perspectiva de psychological mercados growth, we harvest the pequeños o post-traumatic mercados growth psicológicos workshop también. El for the women crecimiento and nos llevó children, a like talleres de instilling crecimiento a sense para of the atender los cultural traumas en el que los heritage niños to podían our troops, prevent outbreak atenderse y tener immigration. un manejo de la herencia There cultural. is loss of migration because Y of there también is no hemos place tenido to mucha stay in migración the city, loss of
buildings collapsed. porque Educational muchos communities edificios continue to be the colapsaron. most La important educación aspects. continúa We siendo lo can más do importante anything para can nosotros en do nuestra in these municipalidad. situations. We maintained the formal education Siempre for the mantenemos la modular educación and the formal container-based, as you can see in the como una picture. parte nuclear y como una Container-based parte esencial. areas Como cover podemos the ver en la bulk of the imagen, students hacemos in the que temporary la settlements. educación escolar As you pues can see, the esté differences in the en estos 2003 and the 2006 campos temporales. in these years. Podemos ver la diferencia del año This 2023 is al not the rebuilding, 2026. just a city. Ya The rebirth of the ST, of course, the loss of hemos people, podido the recuperar y loss of their restablecer mucha houses de la and loss estructura, of por supuesto, immigrate to the other aunque también han provinces. habido pérdidas So y we también hope hay the personas que all han migrado a otras citizens come provincias. back again. Esperamos que Hatay is los the ciudadanos en another algún as a lugar, en city, algún more momento puedan stable regresar. and more resilient La in ciudad the de Hatay future. ahora ya es mucho Thank you más so segura y much más resiliente. for Muchísimas listening. gracias por Thank you very much to the su city of atención. Hatay, Muchísimas gracias a la for ciudad also de showing us Hatay. how Gracias por some of the destruction has been mostrarnos cómo los eventos de remedied through destrucción rebuilding, but as you say, there are long-term y los consequences, remedios que and se han dado, y podemos ver, por will ejemplo, las take, I'm sure, many consecuencias a years largo for the plazo, city to fully y estoy recover. seguro But clearly a que lot was la done ciudad se va a to recuperar por make completo, sure that pero creo que han social hecho un gran trabajo cohesion was maintained para and that mantener people la turned their cohesión attention social towards rebuilding the y city. cómo Great. han atendido a su población. Thank you for Muchísimas those gracias. insights. Then we will move to our third and Bueno, pues final ahora nos vamos a nuestra presentation from the tercera city level. presentación. I would just like to remind you at this point to please post any Quisiera questions you have in the asegurarlo, Q&A. comentarles que So todas you're more than welcome las to add some comments to the chat or preguntas y also mention where you're respuestas joining las pueden hacer from. en It's great nuestra to see caja such a de global conversación de audience. preguntas y respuestas. If you have a specific question for any of Si the tienen una speakers or all of pregunta the speakers, puntual please para use the Q&A. todos, por favor And utilicen before I introduce the next city, I esta would like to also opción. mention this También quisiera presentation will be mencionar in que esta Spanish. presentación será en So please, español. if you would like to listen Así que, in por favor, si English, quisieran escucharla please en go to the inglés, por favor interpretation vayan button al in botón de Zoom, interpretación the en Zoom, globe a la función de icon, interpretación, el icono and del select the English mundo, channel. y If you're escojan listening el in canal another en language, you inglés don't need to si quieren change over. mantenerla, a menos So, que esa for sea la our opción. Así final que city, adelante. our final example, Nuestra ciudad today we're going final, to move to nuestro the city ejemplo of final, nos vamos General a la ciudad de Escobedo in General Mexico. Escobedo en And here, México, the emergency Nuevo takes León, a México, different but equally serious y que form, vamos a with two ver consistent urban las violence formas and que the se han impact of vinculado violence on a la communities. violencia urbana y a los impactos de So I violencia. would hand the floor then Así que le doy la to palabra our city representative. You have 5 minutes. Thank you. al representante. Tiene 5 minutos. Gracias. Hola, muy buenos días. Pues efectivamente, Escobedo es una ciudad joven, en los últimos 30 años de mayor exposición y crecimiento. Somos una ciudad perteneciente a la ciudad vaya de Escobedo, pero perteneciente al área metropolitana de Monterrey, del estado Nuevo León, México. Y nosotros, como ciudad, nuestro enfoque es industrial. Somos una ciudad que trabaja muy de la mano con el emprendimiento y con los empresarios, y eso ha permitido pues un crecimiento. Nosotros en el 2011, como México, vivimos una situación terrible de inseguridad gracias al narcotráfico. El narcotráfico se vio muy miscuido en temas de seguridad, tan miscuido que estaban dentro de las corporaciones policíacas, hablando de que ellos operaban dentro y con la policía a su favor. Y para nosotros como ciudad, pues esto fue muy complicado porque imagínense que ellos operaban desde el interior y esto hizo que en muchas ocasiones la integridad de los funcionarios públicos y de los ciudadanos se viera envuelta en muchas situaciones no muy gratas. Nuestra en ese entonces alcaldesa, la licenciada Clara Luz Flores, sufrió atentados, una bomba en su domicilio que vino a detonar vehículos afuera de su casa y así a lo largo de 12 atentados. Fue de una manera muy tajante la decisión de poner a disposición de Ejército Nacional la seguridad de nuestro municipio
Y esto nos hizo preguntarnos a nosotros como ciudad, ¿qué tenemos que hacer? A lo largo desde el 2011 al 2026 hemos hecho muchas cosas en diferentes indicadores. El primero era pues crear una policía de confianza que se logró generar la policía de proximidad, un modelo que nosotros trajimos de la ciudad de Medellín y en una experiencia de un grupo de enfoque y de la ciudad de Barcelona, de España, que había un modelo ya aprobado de esta gestión de policía de proximidad. Y fue la primera policía que se instaló en México con este formato, con este esquema, que era un policía cercano a la gente. El policía podía conocer a quién eran sus vecinos, quién eran los que habitaban, nombre, horarios, y esto hacía pues de una manera muy cercana. Eh, Nosotros como ciudad posteriormente nos dimos cuenta que seguía faltándonos cosas, nos seguía faltando de alguna manera qué pasaba con los delincuentes, no paraba y voy a hacer aquí como una analogía, la fábrica de delincuentes. Y nos dimos la tarea de ver las causas que causaban la fábrica de delincuentes, o sea, es como el narcotráfico teniendo integrantes y cómo seguía teniendo fuerza en Escobedo, aparte de muchos indicadores de violencia familiar, de robo, casa habitación, que pues los detonábamos en la prevención primaria, ¿no? Y era con educación, era con un modelo de justicia cívica o justicia restaurativa, darle la oportunidad a estos delincuentes o primeros delincuentes de poder tener otra oportunidad y nos dimos la tarea de formar el modelo de justicia cívica, un modelo que aprendimos de Estados Unidos, un modelo que venía de darles la oportunidad a estos primeros agresores y a estos primeros delincuentes de tener una oportunidad de meterlos al sistema educativo, a empleo y a otras oportunidades. Posteriormente nos dimos la tarea de seguir investigando qué más detenía las causas o la fábrica de delincuentes. Hicimos un programa de becas, fortalecimos el área de educación, hicimos la primer puerta violeta del país, que ahora es un sistema que está en 26 ciudades del país. El tema de policía de proximidad ha escalado a nivel federal, inclusive la nueva policía federal, de gobierno federal, se capacita en Escobedo. El modelo de justicia cívica ha escalado a nivel federal, que hay más de 200 ciudades en el país que están implementando esta política pública y que nació precisamente aquí del municipio de Escobedo. Tuvimos la oportunidad de estar participando en ciudades de aprendizaje, que es una plataforma que permite el aprendizaje a lo largo de toda la vida y que permite precisamente estos foros de intercambio de política pública. Y hemos aprendido que la gobernanza se aligera cuando hay intercambio de ciudad a ciudad. Esta parte maravillosa que nos permite poder compartir, como ya lo hicimos con la policía de proximidad, que ya lo hicimos con el modelo de Puerta Violeta, de justicia restaurativa, de este programa del PRPS que viene desde la ciudad de Barcelona y que nos dio a conocer cómo en Chicago, Barcelona, otros países habían bajado su fábrica de delincuentes. Hoy en día, Escobedo es una ciudad de aprendizaje porque aprende día con día, porque comparte con política pública con otras ciudades. Hemos implementado el protocolo 48, que también es primero en México, que es para personas desaparecidas. Anteriormente en México tenías que esperar 48 horas para poder agilizar un trámite de búsqueda, y en Escobedo es el primer municipio en México que lo puedes hacer desde los primeros 15 minutos que tú dices que tu familiar no ha llegado. Se activa todo un protocolo para poder trabajar con los empresarios, con la academia y con la red de vecinos, que es importantísima para nosotros poder lograr este intercambio. A lo largo de este tiempo hemos aprendido demasiado. En el 2019 nos dimos la tarea de hacer muchos programas que hoy en día siguen sosteniendo nuestra ciudad hasta el día de hoy. Hace 3 años fuimos nominados Ciudades de Aprendizaje, hemos aprendido de ciudad a ciudad y creemos que la gobernanza se aligera en este tipo de plataformas que nos permite el intercambio de política pública. Hoy Escobedo es una ciudad resiliente con un modelo de gobierno que se llama 4T norteña,
que es trabajar con los empresarios en el capitalismo social y que permite la reconstrucción del tejido social porque puedes atender las causas con muchos programas. Tenemos 9,000 becados en media superior porque es donde más teníamos deserción escolar, la gente que sale de secundaria y que va a preparatoria es previo a su carrera universitaria. Era importante porque tenemos una gran deserción educativa y nos fuimos a atender con un programa de 9,000 becados. Quiere decir que todos los habitantes de Escobedo que tengan entre 15 a 19 años y que están cursando su preparatoria reciben una beca de gobierno municipal, además de la que ya reciben de gobierno federal para garantizar que estos jóvenes no delinquen. Y así te puedo nombrar algunos proyectos. Tenemos este tema de la reconstrucción del tejido social, que es la primera vez que se hace un departamento en México para atender la reconstrucción del tejido social y que se hace de manera transversal, donde todas las dependencias de gobierno que hacen trabajo en campo tienen como visión reconstruir el tejido social. Hay un proyecto, un programa que se llama Vecino a Vecino, donde la cooperación ciudadana atiende de manera oportuna directamente en la comunidad algún tema de abandono de una persona adulto mayor, de una persona que tiene alguna enfermedad degenerativa y que los vecinos se hacen cargo de atender, llevar. Y es desde lo micro a lo macro, con un proyecto de becas, con esta garantía que permite al empresario poder confiar que sus recursos están utilizados de bien manera con un programa de becas o con infraestructura. Tenemos el proyecto de infraestructura más grande del estado, también con recurso municipal, más de 200 actividades culturales y deportivas, más de 45 programas de educación no formal en sus 30 centros educativos que tiene Escobedo Municipal. Tenemos una red de trabajo con las 350 escuelas que tiene nuestro municipio y las 10 universidades que están aquí. Entonces, esto es atender, insisto, en esta cercanía con la confianza con el ciudadano y con esa cercanía de trabajo en equipo, no dejar fuera ningún sector. Creemos que la suma de voluntades desde el empresario, lo académico, lo social, en este triángulo virtuoso permite que la ciudad tenga y siga creciendo de manera ordenada. Además, de un trabajo con visión de resiliencia. Nosotros creemos que después de un caos, después de una área de oportunidad, viene un trabajo inteligente, que ese trabajo inteligente se hace con indicadores, se hace midiendo lo que la ciudad está haciendo bien y está haciendo mal y aprender de eso. De eso trata nuestra gobernanza, nuestra forma de hacer gobierno. Creemos firmemente que con las escuelas, con las colonias, con los espacios públicos, cuando después del COVID los espacios estaban abandonados, atendimos de manera inmediata modernizar, equipar para que esos espacios públicos fueran espacios seguros para el aprendizaje, inspiradores para el aprendizaje y centros culturales y programas sociales que permiten la factibilidad de poder desarrollar una cultura de paz en nuestro municipio. Creemos firmemente que con promotores culturales, con promotores institucionales que promuevan la paz desde la cercanía social, es que se logran los cambios importantes. Nosotros estamos constantemente capacitando a nuestra red de apoyo, que son nuestros vecinos, que son nuestros aliados, con academias, con intercambio, inclusive de vecino a vecino, así como hacemos este intercambio global esta mañana para mí con ustedes, de aprender de otras ciudades. Nosotros creemos que si el vecino, el ciudadano aprende de otro ciudadano cosas buenas, de alguna manera, por ponerlo más sencillo, podemos hacer un gran cambio en nuestro país. Somos una ciudad que aprende todos los días, somos una ciudad que está abierto también a recibir aprendizaje de otras ciudades y desde el 2011 a la fecha hemos tratado de aprender de otras ciudades y que eso es lo que ha permitido hoy en día no tener la comunidad más conflictiva de México, no estar en el número uno Excuse de me. deserción escolar. Sorry to interrupt. We will need to wrap up, please, and move to the Q&A. Thank Bueno, you. pues necesitamos terminar ya, por favor. Would you like to conclude? Sí, es con Mr. eso. Quisiera concluir, por favor. Sí, es con eso, es que es lo que creemos, realmente. Muchas Okay. gracias.
Thank you very much. Sorry to interrupt. Just want to Lamento haberlo have a bit of time interrumpido. to cover Solamente some of the quisiera really tener un interesting tiempo questions that's para coming in. una But sesión de thank you preguntas y to respuestas. General Pues Escobedo for muchísimas sharing gracias a our General vital learning Escobedo principle prevention, por inclusion, compartir esta resilience prevención del in delito, context of insecurity caused by violence and crime. Which por is ser also resilientes en the contextos form of de emergency that many inseguridad cities are y de facing. criminalidad, And I would like to thank the por lo audience que han hecho. Entonces for quisiera the many questions agradecer a toda la comments. audiencia So I know por there's todas been a las very active preguntas, discussion in the chat. comentarios que I'm se han going to hecho focus on a few en la caja de questions in the conversación. Q&A. Quisiera dar But paso a la sesión de we won't have preguntas y time to cover respuestas everything. I'm porque going no vamos a to poder ask cubrir todo, pero two sets of quisiera two questions hacer dos preguntas and then just hand over to all the y speakers. bueno, a You quienes can las add something quieran if you wish. responder, por If you don't favor. want to, you don't have to. But to start with, then Pero two comenzamos questions combined. con dos So preguntas one was actually combinadas. talking about La primera se disaster refiere preparedness específicamente a and la preparación al preparation for desastre o la emergencies before they preparación happen. para emergencias Do antes de que you sucedan. have any very specific ¿Tienen, por advice ejemplo, for algún how that consejo can be maybe específico part of acerca de cómo a esto curriculum puede or a ser learning parte effort de within a city contenido to make académico sure that the escolar, idea of esfuerzos de potential aprendizajes para future asegurarnos que la emergency ciudad is tenga una something that is idea taken into de account una before it emergencia happens? potencial futura, de And qué then part hacer si two, algo sucediera when antes de que in the suceda? Y middle la of an parte emergency, 2 es ya is en there esa situación de anything really, emergencia. really ¿Hay algo concrete that verdaderamente muy you would puntual, muy hope concreto for from other members of the que municipality? So ustedes as a member of the UNESCO esperarían de Global los Network miembros of de Urban la red como Cities, miembros de la red de how can ciudades del other aprendizaje de la members UNESCO, help you como otros miembros de la red UNESCO Ciudades case del of emergencies? Aprendizaje pueden So I'll apoyarlos en just esta maybe situación open de the floor emergencia? to the Entonces, abro speakers. la pregunta You can a los address one of ponentes, those a quien points quiera or any of them responder cualquiera de as you estos wish. elementos conforme ustedes lo Maybe decidan. Joe, would you have a reaction first? No sé si Yeah, Joe sure. I quisiera. think, Sí, bueno. I mean, I think preparedness is really key, Yo right? lo And que creo que it's esta uncomfortable. preparación No es one wants to hear esencial about the current y no es crisis. agradable But pensar en the una only way situación de that we can crisis, learn and pero la adapt forma en la que is podemos to aprender gather y this adaptarnos information. I es think juntar this is esta where we kind of información. need to Y creo be, que esto es lo you know, que necesitamos historians. hacer. I have a bias in this area of Como education, and historiadora, we yo have tengo many en la examples, educación right? tengo So we need muchísimos to, as ejemplos. part of a network, we Entonces, need sí, to como share parte de la red within the debemos de network, but we can also compartir look dentro de la back. red, I pero saw there was a también few comments ver in the al chat pasado about y ver, Gaza. por I ejemplo, mean, la situación en Palestinian Gaza has 80 y years of Palestina experience doing tiene this work. ya We have 80 different años de tools at our disposal experiencia now. We have en online el uso platforms. de distintas We have herramientas, other ways and other plataformas. modalities of Tenemos thinking otras about formas, otras continuity of learning. modalidades de But we can pensamiento, also look la back continuidad at del what aprendizaje, worked pero and what también didn't ver al work. And I pasado think de cómo schools ha are doing funcionado y lo this, que no ha funcionado whether también, that's cómo las public escuelas schools están in the haciendo esto, por context in the ejemplo, como context of escuelas government, but públicas en for los wider private contextos, sectors. So we also need to eh, go to those actors como and sea, see what they're tanto el doing. sector And privado, el then we need sector to diffuse that público, learning and estos bring people actores, cómo together se to han think about fusionado not just este aggregating, but pensamiento, no how solamente what schools are agregado, already sino doing, cuál because they qué have están haciendo plans and las they don't want escuelas, to do this and they want qué to están keep haciendo, learning going, qué se ha tenido que hacer y qué but han how then continuado haciendo municipalities can y also cómo las support that. So municipalidades I think pueden looking aprender across y different apoyar. examples Entonces, and also tener looking esta back in vista time is really important for that. transeccional y ver al pasado para aprender de ahí. Thank you, Muchísimas Joe, and gracias. thank you for highlighting the role of history as Gracias well. por señalar el You know, the papel de emergencies may la be happening to some historia extent for the first time, but probably y similar ver emergencies have occurred in the past, cómo and nos you hemos know what has been hecho, done. Hatay would like to cómo add. hemos aprendido de experiencias del I just pasado. wanted to say something Yo to solo quisiera decir algo, por I was in ejemplo, the Hatay at the earthquake with my family yo and my estuve en boss. Hatay, en el sismo de What Hatay, they teach at the con mi school is not familia, en mi working in hogar. the Lo que se crisis enseña en las at that escuelas moment. You tal just vez no have es lo to que pasa en las save crisis, yourself. sino This que is the debemos basic de thing for pensar everybody. en la And salvaguardar la you seguridad de cada are safe ciudadano y de cada and persona. started take care Porque your si te family, puedes your salvarte a ti friends, mismo, and puedes it's the most posteriormente cuidar a important tu thing, familia I think. y a tus amigos. Entonces, para mí es muy At the importante school must teach the aid que en las to the escuelas people. How enseñemos can you save yourself? How cómo can salvaguardar tu take propia care the integridad others? física para And que when después there is puedas dar el emergency apoyo time, y la you ayuda at the a los demás en survivor mode. situaciones de emergencia You y que puedas
estar en un modo de supervivencia. Entonces, el aprendizaje también debe cubrir, por ejemplo, cómo cuidar a los demás y cómo vas a buscar el alimento, porque en una situación de emergencia no hay alimento disponible. Entonces, creo que las municipalidades también deben de trabajar y deben aprender cómo salvaguardar primero tu propia integridad física en una situación de emergencia, porque nunca sabes qué es lo que va a pasar, y cambiar a un modo de supervivencia. Yeah, it's an Muchísimas important point. gracias. Thank you. Sí, desde luego, es un punto Self-observation, muy self-care, trascendente. and then Sí, outwards to the el family, the autocuidado community. y cómo Actually taking extenderlo a la moments out familia, when a la things are comunidad very en un frightening. momento de emergencia, en un momento So muy, thank you for highlighting that muy, point. muy, Are there any other responses to de verdadera questions I emergencia. mentioned? Yep, Kharkiv. Bueno, Kharkiv, si quisiera mencionar Yeah, algo. thank you very much. I Sí, would like to muchísimas salute gracias. the speakers and just add En apoyo one a more lo thing que ya that comentaron, algo más que given quisiera that añadir we are es not que dado decision que makers here in the la city and we cuando cannot tomamos be responsible for decisiones en the la ciudad y cuando no decisions podemos of ser the responsables overall Ukrainian por, government, por todo this lo is very que important hace el to gobierno de have Ucrania, es muy importante skillful and competent mayor tener and the team a that una supports alcaldía him competente because y todo el equipo que lo actually rodea, we have had porque very harsh tenemos winter. We tuvimos, por suffered ejemplo, un several invierno muy cuts duro, muy crudo, en el que of heating sufrimos and power de here, and cortes it al affected suministro de energía y a all las walks of life calefacciones. in the Obviamente, city. eso And afectó I think toda la forma de people vida en la ciudad. living in cities, Entonces, creo que las personas que viven en think about and ciudades consider pueden pensar y the people that considerar they vote for, a because las it may personas que votaron affect y que and escogieron, have a porque real eso impact in puede the ser future for them. trascendente Because y dar I un would impacto never wish real. anyone to Yo no suffer quisiera and y no desearía que nadie experience the things sufra that ni que viva las cosas have que nosotros experienced here. hemos So experimentado. just think about Así que nada the más government, pensemos local en governments and local los authorities. gobiernos locales Thank you. y en las autoridades locales. Gracias. Thank you very much. Thank you for Muchísimas bringing us back to gracias. the importance of Muchísimas gracias por the la local level importancia and the power del gobierno a nivel that local municipal governments have, particularly y if el led papel que very tienen los effectively. gobiernos municipales Thank en you. particular. Right. Muchísimas We have gracias. very little time left, Bueno, pues unfortunately. ya There are so solamente many tenemos questions and really unos interesting minutos. Hay reflections, muchas preguntas and y I do muchos apologize that we won't be able comentarios to y cover me everything. disculpo de no poder But I'd like cubrirlas to thank todas en su everyone totalidad. who's contributed to the Pero quiero Q&A and to agradecer the a cada chat. uno de los que contribuyeron a la sesión de Speakers as preguntas y well, if you're able respuestas to de read esta some of the sesión, así comments. como a nuestros ponentes, Hopefully we can para que continue tengan the discussion para que puedan afterwards one way or leerlo y que another. puedan tener una But maybe discusión I'll just posterior. finish with Pero one bueno, voy very a quick question terminar because con somebody, una I think gran the first question pregunta, we had in the porque Q&A creo que la was primera pregunta que addressing tuvimos en the nuestra caja de young conversación people. se refería a los Joe, I think jóvenes. you mentioned earlier the Yo creo role que of university comentaste students, el tutoring papel de children los in estudiantes de schools, and so universidades on. para ser tutores en So for young escuelas people y facing para los emergencies that may jóvenes que están seem enfrentando estas imposed upon them emergencias or completely beyond their control, que, que van más what allá, can they estas do? What emergencias que should van they más allá de do? su control, And how are they qué pueden approaching hacer, life qué in, deberían hacer y the cómo context of deben an de emergency valorar el response? contexto en una situación de respuesta a Joe? emergencia. You know, I think it's a really good question Bueno, creo que because es una gran we talk a lot pregunta about innovation porque and it's really hemos important, hablado but it mucho de doesn't always la mean that innovación, it's es muy something importante completely new, right? So y no es I algo did most thinking precisamente about nuevo, in Lebanon is a sino que country los called Mumkin, proyectos que debemos de and que it was tomamos, already por ejemplo, running en long Líbano, por before the ejemplo, crisis, and ya se sometimes what we need ejecutaban to do desde is antes de la identify crisis y the algunas veces assets lo que that we have necesitamos es in a identificar estos community activos que and then tenemos think about how en they can be una applied. So comunidad this y was the pensar en cómo project podemos aplicarlos that was started quite some time como ago proyecto. to Este help proyecto students in empezó hace public ya hace schools by tiempo having apoyando a university estudiantes de students escuelas tutor. públicas And then through en successive estudiantes crises that we've universitarios seen y in darles la Lebanon, tutoría a it través de has, you know, crisis. also Y helped hemos to visto support the también cómo continuity of esta the public ciudad ha sector, apoyado but a also la providing continuidad students del with really aprendizaje en important sectores públicos, information support también that they proveyendo a need. estudiantes And I con think este one of the apoyo ways y in esta which we can think about mentoría engaging young people relacional. is Creo just que lo get que podemos engaged, pensar right? It es doesn't have que to se be a crisis that involucren, gets you engaged. Think es about all decir, of the cómo different podemos
involucrarnos en oportunidades sociales que existen o la necesidad de existir y si la crisis sucediera, desde luego no esperamos que suceda, pero si la comunidad es un activo por sí para poder responder en formas que tal vez no necesariamente las personas consideren que pueda ser posible ese escenario. Muchísimas, Joe. Bueno, no sé si ahí quisieran alguien comentar algo más antes de que terminemos. Hay mucho que pudiéramos agregar, pero entonces quisiera terminar al señalar que este webinario de hoy nos señala cuáles son los cambios en los entendimientos del papel de las ciudades dentro de la red de ciudades del aprendizaje de la UNESCO. Esto es relativamente nuevo para nuestra red, la idea de el aprendizaje de la vida en situaciones de emergencias. Es un aprendizaje que desde luego va a seguir creciendo porque cada vez hay más y más ciudades miembros que infortunadamente están enfrentando emergencias agudas y prolongadas y para que toda la red pueda evolucionar de acuerdo con el fortalecimiento del intercambio de conocimientos, sino a través de las sociedades, más allá de los webinarios, los intercambios para poder apoyar el aprendizaje y para tratar de ver qué es lo que está sucediendo, qué es lo que han aprendido de las emergencias en sus propios contextos, asegurándonos que la aprendizaje para toda la vida contribuye a respuestas locales. Entonces nos vamos, vamos a seguir pensando en los siguientes meses. Vamos a dar mayor énfasis a esta área de trabajo y a desarrollar algunas herramientas que puedan ser útiles. Y lo que hemos visto hoy en las ciudades no solamente son los respondientes a emergencias, sino cómo desarrollar perspectivas en otras ciudades en nuestra red. Y esto es la fortaleza de la red de la UNESCO. Gracias a todos los participantes, a cada uno de los ponentes, al equipo de intérpretes, a nuestros socios que hicieron posible la interpretación. Ha sido una discusión muy seria y los invitamos a continuar esta serie de webinarios que va a suceder cada mes. El siguiente va a ser en abril. Pueden encontrar la agenda en nuestro sitio web. Y muchísimas gracias una vez más a todos que hicieron posible. Muchísimas gracias. Gracias.